¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en la biblioteca de Punto y Coma. Y el día de hoy vamos a hacer un video hablando sobre este comentario que me dejaron preguntándome de si que el ensayo o el género ensayístico era literatura, porque pues en la definición que yo di en videos pasados no incluí a este género como tal. Así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, se preparen y se suscriban a este canal, porque vamos a comenzar con el video del día de hoy hablando sobre si el ensayo es o no es literatura. Ahora bien, desde una perspectiva técnica y académica, como lo explicaba en el video anterior de que la literatura se puede definir de dos maneras, pues desde la perspectiva técnica y académica, el ensayo en efecto es literatura. Y es que si tú te metes a internet y googleas el ensayo, te van a salir un montón de resultados y un montón de definiciones, y todas ellas lo definen como un género literario que se vale de recursos narrativos similares a la poesía o a la prosa para persuadir o convencer al espectador de la opinión del autor. En otras palabras, es un género literario que cae o que habita en la rama de la persuasión, en la rama de la oratoria, en el área de la dialéctica de opinión. Entonces, como les dije, en ese sentido, el ensayo es literatura. Pero en el sentido artístico de la literatura, pues la verdad es que el ensayo no lo es. Porque a diferencia de la novela o de la poesía o de la dramática, el ensayo busca convencerte de una postura en particular, mientras que con la narrativa, como la poesía o como la novela o como el cuento o como la fábula, aunque con la fábula está a discusión ese desmadre, o como con las obras de teatro, no es que como tal te quieran vender una perspectiva que, si bien el autor le mete su propia perspectiva a la obra, deja a la libre interpretación del lector el qué es lo que se va a quedar y qué es lo que va a recibir de la historia. Un ejemplo de esta situación podría ser, por ejemplo, en How I Met Your Mother, la serie, cuando están hablando de los finales de películas y todos los amigos se van con el final que todos conocemos, pero el personaje de Barney Stinson encuentra como que un giro distinto a la historia, de que el verdadero protagonista de Terminator es el exterminador y es un final triste porque no logra su cometido, o que en Karate Kid el verdadero Karate Kid es Johnny Lawrence. Entonces, eso es lo que diferencia al ensayo del resto de la literatura, que la literatura está abierta a las interpretaciones. Es decir, que si el autor quiso poner en su libro que todas las personas de Chinguingüín de las Pitayas eran malos, lo puso, pero los de Chinguingüín de las Pitayas lo leyeron y dijeron: habla de nosotros porque somos los más chingones, y su interpretación fue distinta. Mientras que el ensayo es muy contundente y muy directo y no está abierto a interpretaciones, porque de entrada se sabe que es una opinión, es una perspectiva y es todo un estudio acomodado y manejado de tal manera que el autor pueda convencer a otros de esa perspectiva. Esa es la gran diferencia entre el ensayo y el resto de la literatura. Uno está abierto a interpretaciones y el otro no. Pero también desde esa perspectiva, el ensayo, aunque tiene su propia opinión y busca que las personas tengan esa misma opinión, pues no es la misma forma de entender esa opinión de un lector a otro. Yo puedo entender, por ejemplo, en un ensayo sobre los nuevos adolescentes y su tendencia a vivir en redes sociales, por dar un tema así, yo puedo entender esa perspectiva como un punto positivo, pero viendo las desventajas de esa nueva vida, y alguien más puede ver que están haciendo una crítica negativa con los puntos fuertes de esa negatividad. Ambos entendimos que estábamos viendo desventajas en un mundo tecnológico, pero yo lo vi de una forma más positiva y alguien más lo pudo ver de una forma más negativa. Entonces, dentro del propio ensayo y dentro de que se tiene que entender como una opinión dirigida, también está abierto a interpretaciones. Así que, desde una forma muy analizadística de la situación en el modo arte, el ensayo también podría ser considerado literatura. Y es que esta es la parte bonita de los ensayos, o la parte bonita de esta definición, porque la literatura, como yo lo dije en el video pasado, es bien difícil de definir, porque si nada más te centras en la parte académica, limitas mucho el resto de elementos y el resto de ramas que contiene la literatura, y es una perspectiva demasiado limitada. Por lo mismo, hacer lo mismo con el ensayo, eso fue muy redundante, pero bueno, hacer lo mismo con el ensayo sería exactamente igual. Es como
cerrar la interpretación del mar a un chingo de agua en un hoyo y ya, cuando entendemos que hay un montón de interpretaciones distintas y un montón de análisis que se le pueden hacer a ese cuerpo de agua encerrado en un hoyo. Lo mismo pasa con el ensayo. Así que, para no complicarnos la vida y decir, es que sí es literatura, es que no es literatura, véanlo como si fuera una familia, en donde el papá es la literatura, la mamá es el lenguaje escrito y los hijos son la narrativa, la dramática, la poética y el ensayo. Y el ensayo es el hijo raro. Como ese meme de la familia gótica donde todos están bien góticos y hay uno que está vestido así con chalequito, hagan de cuenta que así es la literatura. Son de la misma familia, pero hay un hijo raro por ahí. Y es que también dentro del ensayo existen maneras y formas de escribir los ensayos. Y no es lo mismo el cómo lo hace un autor acostumbrado a escribir novelas, a cómo lo haría un autor acostumbrado a escribir, por ejemplo, crítica social o texto académico, que ese ya definimos, no es literatura. Ambos son capaces de escribir un ensayo, porque de nuevo los ensayos se basan en opiniones y estudios desde la perspectiva de su autor, pero no lo van a hacer de la misma forma. Y de hecho, en la propia definición de lo que ensayo es, dice que el autor utiliza recursos de literatura o recursos literarios para embellecer y poder de esa manera convencer al lector. Entonces, un autor que ha escrito novelas toda su vida, vamos a suponer Stephen King, que de pronto quiera sacar un ensayo de el peligro del streaming para el mundo del cine, por decir un tema, a diferencia de Joseph Campbell Cuscarmani, que es un crítico de cine que en su perra vida ha escrito un libro, pero es un investigador, es un erudito del cine que también escribe un ensayo de lo mismo, van a hablar y van a dar una perspectiva de un tema similar, pero las formas y el cómo va a ser dirigido ese texto para el público va a ser diferente. Y no por eso el ensayo de Stephen King es más literatura que el ensayo de Joseph Campbell Kiguliski, que es un técnico, un científico. Entonces, digamos que la rareza del pequeño hijo de la literatura que resulta ser el ensayo radica en que puede pertenecer a ambos mundos. Puede pertenecer al mundo de la literatura, pero también puede pertenecer al mundo de la no literatura. Así que, además de ser el hijo raro de la familia, sufre de una especie de hermafroditismo medio raro en donde es, pero al mismo tiempo no es, dependiendo de todos esos factores que podemos rescatar de las definiciones de una novela, de un cuento, de literatura en general. Porque en su pura y más atómica expresión, la literatura es utilizar lenguaje escrito para contar algo. Así de fácil. Y si lo hiciéramos y lo definiéramos todo de esa manera, pues todo lo escrito es literatura, porque todo de cierta manera nos está contando una historia o nos está hablando sobre algo. Pero entonces cuando ya dejamos de verlo todo tan minúsculo y microscópico y lo vamos haciendo más grande, pues nos damos cuenta de las variantes y las diferencias que hay entre uno y otra. Entonces, si quisieran detenerse y decir sí es literatura, están en lo correcto. Pero si también quisieran decir no es literatura, pues también están en lo correcto. Porque en el caso del ensayo es y al mismo tiempo no es. Digamos que el ensayo es el gato de Schrödinger de la literatura. O, como dije, en mi definición, que personalmente me gusta mucho, es el hijo raro de la familia de la literatura. De hecho, y esto es ya como para cerrar el video, una de las cosas que hicieron que se popularizara la figura del lector mamador en el mundo de la literatura es que en el siglo XIX y en la época victoriana, en estas dos épocas, se popularizó mucho que en las universidades, academias, internados o profesores particulares a los jóvenes, hombres obviamente, se les educara con la lectura de ensayos y tratados y textos y inclusive con sermones. Y es que antes, no sé si lo sigan haciendo todavía, pero antes las religiones variantes del cristianismo y del catolicismo, como los baptistas, los protestantes, los advenedistas y todas esas que son un chinguero, se acostumbraba que los párrocos de esas iglesias escribieran sus sermones que daban cada domingo o cada día que hicieran sus celebraciones de religiosas, los escribían y publicaban esos libros, porque de cierta manera esos sermones eran como pequeños ensayos, porque hablaban de temas de la sociedad, de la cultura, del mundo, del buen saber y de la moral y de su chingada madre. Entonces escribían sus discursos
y esos discursos los publicaban como ensayo. Así que esa costumbre que se hizo en las escuelas, sobre todo en las escuelas pues de alto renombre y de alto dinero, en su mayoría en Europa, pero también en las zonas altas de Estados Unidos, hizo que se hiciera esta definición entre la alta y la baja de literatura, porque, sorpresa, sorpresa, las novelas y los cuentos y los poemas eran reservados o exclusivos para las mujeres. Entonces, mientras los jóvenes hombres leían ensayos y tratados y filosofía y su chingada madre, a las mujeres se les dejaban las novelas. De hecho, si tú lees cualquier novela escrita en el siglo XIX o en la época victoriana con una temática femenina, en muchas ocasiones el autor o la autora se refiere al lector, es decir, a la posible persona que esté leyendo esa historia en femenino, como si fuera una mujer la que iba a leer esa historia y la única o las únicas que iban a leer esa historia. Entonces, esa diferenciación del lector mamador de es que tú lees baja literatura y no sabes lo que es la verdadera alta literatura y la chingada, nació precisamente de que los que supuestamente sabían o estudiaban o tenían conocimientos solamente leían ensayos, mientras que los que no, o eran mujeres, leían novelas. Y por eso se hizo la diferenciación y por eso el ensayo también se le considera aparte del resto de la literatura, porque se le vio con una perspectiva mamona, así de fácil. Así que ahí lo tienen, banda. Eso es lo que podemos definir con respecto al tema del ensayo y su estado medio ambiguo en el mundo de la literatura. Sí, es literatura, pero al mismo tiempo puede que no sea literatura. Todo depende de los recursos y del autor que esté haciendo dicho ensayo. Pero un tema que también es bastante interesante y no sé si quieran que lo tratemos en este canal, son aquellos ensayos que se disfrazan de novelas. Y uno de ellos es una de las novelas más populares entre la comunidad lectora regular y la comunidad lectora mamadora. Así que si les interesa saber ese tema de los ensayos disfrazados de novelas, pues lo podemos tratar en el video de la siguiente semana, pero me lo tienen que dejar en los comentarios para ver si quieren o no. Aunque probablemente de todas formas lo voy a hacer, pero bueno, el chiste es hacer la interacción para que pues, el canal siga creciendo y la chingada, así que eso sería todo en el video del día de hoy. Nos estaremos viendo el jueves, probablemente con una retro reseña. Ya me pidieron que hablara de Interestelar y me pidieron que hablara de varias películas. Y el sábado, en Sábados de Cine, vamos a ir con la reseña de la película de Napoleón y con el curioso caso que ha estado ocurriendo con esta película entre los que juzgan el rigor histórico, los que no les gusta porque el director está poniéndose en plan muy no le digan nada feo a mi película, y toda esta como que, no voy a decir polémica, pero sí como que interacción que ha estado ocurriendo con la película de Napoleón, al grado de que ya muchas personas piensan que va a ser una porquería. Así que esperen ese video el sábado. Pero bueno, por lo demás, eso sería todo. Así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.